hermanos, muy buenos días. Bueno, hoy es un domingo especial. Hoy es un domingo en el cual recordamos que Jesús resucitó. Hoy hubiéramos estado en el templo en un culto matutino con nuestras hermanas, cantando resucitó, trayendo cantos de bendición a nuestras vidas y recordando lo que Jesús es. ¿Y por qué las hermanas? Porque dice la Biblia que las primeras que llegaron a la tumba fueron las mujeres, o llegaron ahí delante de donde estaba Jesús, fueron las mujeres y las que enteraron por ahí a los apóstoles que no estaba el cuerpo de Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque el Señor hoy hizo completa la obra que inició el viernes. Él dijo que habría que resucitar al tercer día, era una de sus promesas. Él había prometido que resucitaría al tercer día. Y bueno, vamos a hablar, hoy tengo una palabra para la iglesia, para la vida de la iglesia. Le he puesto por nombre plan de contingencia. Digamos que tiene que ver algo con lo que estamos pasando, digamos que sí. No podemos hacer oídos sordos a lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos que seguir platicando acerca de ello. Pero quiero compartirlo de una manera de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Empiezo con algo así rápido en cuanto a la resurrección, mis hermanos. No quiero dejar el tema sin ver. Y la resurrección era tan importante en nuestras vidas porque Jesús había prometido hacerlo. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios sobre la resurrección. Y hay una palabra que siempre se ha movido en mi corazón desde la primera vez que la leí. Y fue la primera vez que comprendí lo que los pastores solemos decir: un texto sin contexto es un pretexto. Esa palabra la encontramos por ahí en el capítulo 15 del libro de primera carta a los Corintios. Y dice por ahí en los versículos 15, 12 en adelante, dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Está escribiendo Pablo. Verso 14, 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y dice el verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí fue donde yo encontré esa particularidad que solemos decir los pastores: un texto sin contexto es un pretexto. En ese verso 19, donde se nos habla de que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo se está refiriendo netamente a la resurrección. Si en esta vida solo esperas en Cristo y Cristo no resucitó, entonces eres el más digno de lástima de todos los hombres. Pero entonces el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces hoy es un día especial para nosotros como cristianos. Hoy Jesús lo que prometió lo cumplió: resucitar al tercer día, levantarse entre los muertos, entregar su vida por nosotros como lo hizo el viernes, y resucitar al tercer día tal como lo prometió. Él le entregaba su vida y la volvía a tomar tal como él. Entonces este es un día especial en cuanto a resurrección. Y bueno, entrando un poquito en tema, he puesto por nombre a la predicación plan de contingencia, les decía hace un momento. Y tratando de manera similar o de una situación en cuanto a lo que sucede y Dios tiene para nosotros. La predicación la basé en la carta a los Efesios 2, versículo 10. Vamos a ver algunos versos de la carta a los Efesios, si gustan tenerlos ahí abiertos en su Biblia, mis hermanos. Dice Efesios 2:10, dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Lo leo nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que se traduce como preparó está basada en un vocablo que se usaba en la antigüedad, en el cual ese vocablo significaba que cuando un rey entraba a una ciudad o salía de su ciudad o iba a algún viaje, iba una serie de emisarios delante de él para que en su viaje no tuviera ninguna situación, ningún problema. Lo vemos ahora en nuestros tiempos, los presidentes o nuestros gobernantes van por ahí unas patrullas por ahí delante de ellos y su automóvil va en medio para que no tengan ninguna situación. Y era una costumbre en aquellos tiempos donde cuando el rey salía por alguna situación, algún viaje a algún lugar, él tenía que enviar o enviaban delante de él siervos que prepararan ese camino, que trataran, que vieran que todo lo que sucediera durante el camino no tuviera ninguna contingencia, por ahí ningún problema el rey. Y Dios lo hace en nuestras vidas diferente. Ahí la Biblia habla de este que Dios preparó de antemano. Ahora ese vocablo, nuevamente lo digo, ese vocablo preparó es que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va delante de nosotros, preparando las cosas para darnos seguridad en nuestro viaje, para darnos tranquilidad en nuestro viaje y para mostrarnos el camino que tenemos delante de nosotros. Para decirnos, yo voy delante de ti, nada te va a afectar, nada te va a suceder, yo voy cuidando todo, porque he preparado el camino desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en él. Entonces, Dios quiere que vayamos por un camino. Y Dios anhela que tú y yo vayamos y tomemos ese camino y nos dirige a ese camino. Y es más fuerte el deseo de Dios de llevarnos por ese camino que el tuyo y el mío de avanzar por él. El deseo de Dios que nosotros avancemos por ahí es grande hacia nosotros. Él anhela que así lo hagamos. Y nosotros nos esforzamos y pensamos o le damos recovecos al camino, mas Dios preparó de antemano las cosas para que tú y yo andemos en ellas. Fíjense, hay una historia de un hombre llamado un general Marco Aurelio en los tiempos de Roma, donde también dice que cuando él llegaba de la guerra victorioso, aquel general llegaba victorioso de la guerra, se presentaba delante del Senado en Roma y se le entregaba una especie de corona donde se le daba los vítores de haber ganado una batalla, y se le entregaba también un esclavo, y él caminaba con su gente, con algún grupo de gente, no todo su ejército, con algún grupo de gente por las calles de la ciudad, y la gente lo vitoreaba y lo alababa por lo que él había hecho, y para que él entendiera quién era en sí, dice la historia que ponían detrás de él a ese esclavo que venía y le decía, acuérdate que eres un hombre, acuérdate que eres un hombre. Bueno, así como Dios nos abre espacios, nos abre puertas, podemos darnos cuenta de que pues en nuestra humanidad tenemos muchas situaciones, pero Dios cambió todo ello. Jesús, siendo como nosotros, murió y resucitó. Ahorita vamos a ver en este pasaje algo que llena mi corazón y quiero compartirlo. Cómo esa resurrección en Cristo también la tenemos nosotros de nuestros delitos y pecados. Ahorita vamos a ver. Pero quiero empezar diciéndoles, mis hermanos, que mucho antes de que Dios pusiera los cimientos de esta tierra, Él estaba pensando en nosotros. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, mis hermanos, yo creo que, como dijera Pedro, basta ya el tiempo pasado de hacer lo que agrada a los gentiles. Aquí escribe Pablo y nos dice, en otro tiempo nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados.
Pero Dios nos llamó por su gracia, nos bendijo, nos mostró lo que Él quiere de nosotros, nos mostró qué quiere hacer de nosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, Él caminó delante de nosotros como aquellos siervos del Rey que caminaban delante del Rey. Él caminó delante de nosotros para mostrarnos, para enseñarnos el camino que debíamos de seguir, por dónde deberíamos andar, qué deberíamos hacer. Él nos mostró todas esas cosas desde antes de la fundación del mundo. Él preparó desde antes, decíamos, desde antes de poner los cimientos a esta tierra. Dios ya había andado todo el camino por donde nosotros teníamos que andar, y nos había preparado a través de ello, y nos había sacado de cualquier situación en la que estuviéramos. Había cambiado nuestra vida completamente. Él, en su rica misericordia, dice su palabra, estando muertos, nos dio vida. Dice el versículo 4 y versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una de las cosas que quiero compartir en este día es que esa bendición que tenemos de la gracia, de ser salvos por medio de la gracia de Dios, esa bendición que tenemos de conocer a Dios, es algo que tenemos que compartir en estos tiempos, es algo que tenemos que compartir en este momento, en una situación de crisis, un plan de contingencia donde Dios nos preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, si Dios tiene todo preparado para nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que caminar en esa fe y en esa seguridad que lo que está delante de nosotros, delante de Dios lo ha preparado. Siempre buscando el deseo y el anhelo del de Dios hacia dónde tenemos que ir. Entonces, si buscamos hacia dónde ir, ese Dios rico en misericordia que nos dio vida a nosotros puede darle vida a mucha otra gente. Gente que puede recibir la palabra de quizá esta situación o este tiempo en el cual vivimos. Señor, tú has preparado todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dios, ¿qué tenemos que hacer para que su plan, sus proyectos en nuestra vida, sus anhelos, sus deseos, nosotros hagamos lo que Él prevé para cada uno de nosotros, lo que Él pensó que haría en cada uno de nosotros, se cumpla? Y Dios, como decíamos hace un momento, Dios va delante de nosotros, así como de donde surgió aquel vocablo, decíamos al principio, de donde surgió aquello, Dios va delante de nosotros. Dios va frente a nosotros con la seguridad de que va abriendo camino, preparando camino, porque Él nos ha dado vida y nos ha dado bendición a través de Él. Versículo 6, mis hermanos, un versículo muy bonito que también quiero recalcar en él, y precisamente por lo del día de hoy. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está hablando en primera persona o en grupo, en un presente perfecto, en el cual él dice que no resucitó. No dice no resucitará, no es un futuro, es un presente. Y dice así, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nosotros pensamos, bueno, Jesús murió, resucitó, y nosotros, de acuerdo a lo que creemos, es que un día resucitaremos, ciertamente. Pero aquí Pablo está hablando en presente que Dios nos resucitó. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros estábamos muertos espiritualmente, de eso habla precisamente, en nuestros delitos y pecados. Morimos a ello y nos resucita a una nueva vida. Entonces, juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos un lugar especial delante de la presencia de Dios. ¿A causa de qué? A causa de que resucitamos también nuestros delitos y pecados. Después de que Dios nos resucitó y que nos dio vida juntamente con Cristo, nos sentó en lugares celestiales, nosotros tenemos que mostrar todas las bendiciones que Dios nos dio. Versículo 7, Efesios 2.
dice Efesios 2:7, dice, para mostrar en siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Era tanto su amor hacia nosotros que la única manera que Él concibió para salvarnos era en su momento con sacrificios, como estudiamos el jueves pasado, con sacrificios cuando salieron de la tierra de Egipto. Y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de nosotros, a través de María, de una mujer entregada a Dios. Él seleccionó a esa mujer y de esa mujer la hizo la madre de aquel jovencito, aquel muchacho, hijo de Dios, que sería el redentor de nuestras almas, Jesús. Y Jesús en su amor hacia nosotros entregó su vida para nosotros por medio de su misericordia, su amor. Se entregó por nosotros y a través de ese entregar y a través de ese don precioso que es la gracia, nos salvó. Jesús hizo todo por nosotros, preparó Dios el camino para que anduviésemos delante de Él. Dios tenía preparado como en el Antiguo Testamento como una promesa ese Mesías, y el Nuevo Testamento hacia nuestras vidas como una realidad de la promesa cumplida de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, Dios nos mostraría en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. ¿Qué más preparó Dios? Dice ahí su palabra, un pasaje muy conocido, la carta a los Efesios, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué Él resucitó un día como hoy? Nos regaló, nos dio ese regalo de la salvación, esa bendición de la salvación. Y podemos decir, bueno, Dios pone la gracia, yo pongo la fe. Ese es un pensamiento pelagiano más que cristiano real. No podemos pensar de que yo soy partícipe de mi salvación. Dios me dio la salvación por medio de la gracia. Y quiero que entendamos esto. Dios quiere, a través de ese regalo hermoso que nos dio, a través de la verdad del Evangelio, que tú y yo entendamos, o que tú y yo entendimos en nuestro momento, el buscar a Dios, el amar a Dios, de ahí surgió esa fe. Podríamos entenderlo de la siguiente manera: Dios, su gracia es el alimento, y la fe es la cuchara o el tenedor con quien tomamos ese alimento. Así lo pudiéramos entender. Entonces podemos decir, pero ¿quién lo provee? Yo pongo la fe, Dios pone la gracia solamente. Dios proveyó la gracia o aquel regalo y yo puse la fe, yo soy copartícipe de mi salvación. No, la verdad es que Dios puso la gracia y a través, como decíamos hace un momento, de la verdad del Evangelio, en nuestro corazón surgió esa fe, ese tenedor que nos permitió alimentarnos de esa gracia y ser bendecidos con esa salvación. Entonces, Dios por gracia nos libra del pecado, nos aparta del pecado a través de lo que conocemos en su palabra, de la verdad escrita, de la verdad dada en estas buenas nuevas que es el Evangelio, y nos entregamos a Él y lo recibimos por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál era el deseo de Dios hacia nuestras vidas, mi hermano? ¿Cuál era el deseo de Dios a través de su Espíritu Santo hacia nosotros? El libro de los Hechos, capítulo 17, habla acerca de que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el arrepentirnos es una parte de la verdad que entendemos del Evangelio. El decir a Dios, perdóname, me equivoqué, cometí errores, hice cosas que no te agradan, es parte de una verdad del Evangelio. Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y
Y yo creo que este tiempo es un momento especial para que tú y yo hablemos a la gente y la gente pueda creer y la gente pueda entender que tiene que cambiar, que tiene que arrepentirse, porque Dios está mandando, no en este momento precisamente, sino desde siempre, en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Yo creo que una de las situaciones difíciles o complicadas, a veces Dios nos da un pequeño empujón y vienen las conversiones en las crisis. Yo creo en las conversiones en las crisis porque soy fruto de una conversión, de una crisis. Sabemos que hay gente que ha llegado al Evangelio por el simple deseo de conocer a Dios, de hablarle, donde la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, sí lo creo. Pero la mayoría de las veces, a veces somos convertidos por un empujoncito. Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaría en el día postrero. Ya estamos hablando de aquella resurrección donde venga Cristo por segunda vez. Entonces, si el Padre no nos atrae, no nos trae, dice, no podemos llegar a Él. ¿Cómo nos atrae el Padre? Decíamos, a través de la verdad del Evangelio y a través de los empujoncitos en los momentos de crisis. Esos empujoncitos nos hacen buscar a Dios cuando estamos bien en muchas cosas, nos despreocupamos y nos olvidamos aún de Dios. Pero a veces Dios nos mueve o nos pone en situaciones de crisis para que nosotros reaccionemos y nos da ese empujoncito para que nos acerquemos a Él. Dios que va abriendo brecha delante de nosotros y que va caminando delante de nosotros, preparando las obras para que andemos en ella, nos lleva a un punto donde tenemos un encuentro con Él. Un encuentro con Él obligado, quizá obligado por las circunstancias, por las situaciones, por los problemas, sí, quizá podamos pensar, obligado por eso. Obligado, empujado, sí. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que obró Dios en nuestras vidas? El Padre nos atrajo. El Padre que preparó de antemano las cosas para que anduviésemos en ellas, a través de un momento difícil o de una crisis, nos atrae. Y mucha gente está teniendo un corazón sensible en este tiempo para ser atraído a Dios, para recibir ese empujoncito de parte de Dios, para que tú y yo hablemos del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que envió a su Hijo, que un día como hoy resucitó, del Dios que por gracia nos dio la bendición de la salvación, del Dios que nos mostró el arrepentimiento en nuestras vidas a través de la verdad del Evangelio, del Dios que nos dio como regalo también la fe, como el instrumento para que tú y yo pudiésemos creer en Él y recibir esa gracia como regalo divino. El Dios que hace todas las cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su anhelo y su deseo no es que tú y yo nos perdamos. Dice la carta de Timoteo, 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El deseo y el anhelo de Dios no es que la gente se pierda. El deseo y el anhelo de Dios es que crean que Dios puede salvarlos, que Dios puede bendecirlos, que pueden tener una vida diferente, que pueden tener una paz, una seguridad, una tranquilidad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios de lo más íntimo de su corazón hacia el corazón de nosotros. ¿Cómo lo hace? Pues a ver, mi hijo, te traigo delante de mi hijo. El Padre viene, nos toma y nos pone delante de su Hijo, nos confronta delante de su Hijo y nos ayuda y nos muestra a tomar una decisión. Una decisión que la gran mayoría de los que pertenecemos a la iglesia o estamos en alguna iglesia, la recibimos a través de un momento de crisis, de un momento difícil. Un momento en el cual tuvimos que decir, quizá mucha gente nació en hogares cristianos, pero en un momento de crisis volteamos a ver a Dios y le dijimos, Señor, ayúdame. Señor, tú que me amas, tú que puedes hacer todas las cosas diferentes, hoy necesito de tu ayuda. Entonces, son los momentos de crisis, mis hermanos, los que nos ayudan a caminar en lo que Dios quiere que andemos. Vuelvo al vocablo. Dios preparó, dice su palabra. Algunas otras versiones de la Escritura, déjenme la leer, Efesios 2:10. En algunas otras versiones de la Escritura
se escribe diferente, o viene una palabra un poquito diferente. Dios preparó, dice una de ellas, la Nueva Versión Internacional dice, Dios dispuso. Disponer es poner delante de nosotros. Disponer es que pongamos, antes de que nosotros lleguemos, ya esté puesto delante de nosotros. Como cuando llegamos a casa y quizá la comida ya esté servida en nuestra casa, en nuestra mesa, ya esté preparada por nuestra esposa. Dios preparó o dispuso las cosas para que tú y yo andemos en ello. Y como este vocablo, mis hermanos, así como el rey cuando salía a pasear o a salir entre su reino o a visitar algunos otros lugares del reino, enviaba a alguien delante. Dios envió a alguien delante. ¿Y quién fue ese alguien? Él mismo. Él mismo va delante de ti y de mí, preparando para que tú y yo podamos andar en las obras que Él ha preparado para ti y para mí. Entonces, volvemos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Dios va delante de nosotros, porque Dios ha dispuesto, Dios ha preparado, Dios ha, déjame ver si hay alguna otra palabra, planeado. La traducción al lenguaje actual dice planeado, dispuesto, preparado. Dios habla hoy, preparado, dice también Dios habla hoy. La Biblia, lenguaje sencillo, planeado. Dios había planeado, dispuesto, preparado delante de ti y de mí. Quizá tengamos un poco mejor que los reyes de la antigüedad, cuando expresó este vocablo el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Quizás sea mucho mejor de lo que los reyes enviaban a su ejército, a su gente de confianza delante de ellos para que le prepararan camino. Dios dispuso, planeó, preparó de antemano bendiciones para tu vida y para mi vida. Y Dios puso estos momentos de crisis para que tú y yo le hablemos a la gente y le digamos quién es Él en nuestras vidas, y que la gente pueda creer, la gente pueda recibir, la gente pueda amar, la gente pueda creer en Él, aceptarle en su corazón. Hermano, hoy Cristo resucitó, y resucitó en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, desde el día que tú lo conociste. Él nos resucitó a ti y a mí. Leímos hace un momento en esta carta de los Efesios. A ti y a mí, dándonos vida juntamente con Cristo. ¿De dónde nos resucitó? De la muerte que teníamos espiritual en nuestros delitos y pecados. Hoy nos corresponde en este plan de contingencia compartir el Evangelio con toda la gente que Dios ha traído como Padre delante de Jesús, poniéndolos en algo que Él dispuso que así fuera, que Él planeó que así fuera, para poder tener un encuentro y un abrazo con Dios. Mis hermanos, hoy es el momento de hablar de Jesucristo. Más que hablar de la situación, hay que hablar de lo que Dios es en nuestras vidas. Siguiendo la confianza, siguiendo lo que hemos estado compartiendo, sí. Y no quiero repetir o no sé, haciendo lo que nos corresponde, porque Dios, decíamos en aquella ocasión, Dios hará cosas que yo no puedo hacer, pero Dios no hará cosas que yo pueda hacer. Entonces lo que nos corresponde, hagámoslo, que estamos seguros que será de bendición. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Dios nos bendiga, Iglesia Palabra de Vida. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. A todos quienes escuchan esta predicación, también extendemos la bendición. Gracias por escucharnos. Que la palabra de Dios llegue a sus corazones, que la palabra de Dios los bendiga, los guarde, que Dios haga fuerza en sus vidas, les dé nuevas fuerzas y bendición en sus vidas. Vamos a orar y vamos a orar por todos los que ven este video, toda la Iglesia Palabra de Vida, todos, la Iglesia en la general, quien escuche o vea este video. Dios los bendiga grandemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre la vida de la gente que escuche esto. Yo declaro bendición porque, tal como hemos estudiado, Señor, tú vas delante de nosotros. Tú preparaste de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Señor, si tú preparaste las cosas,
nos ponemos en tus manos confiados, seguros, de que si vas tú delante de nosotros podemos seguir confiados. Señor, hoy que has atraído a mucha gente a través de un empujoncito, como decíamos hace un momento, de un acercarlos a Cristo, como decía Jesús mismo, que el Padre los trajera, así como los has traído, los has acercado, Señor, hoy quiero bendecir a toda la gente, Señor, que te conoce y que no te conoce, Señor. La pongo en tus manos, la bendigo en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo grande de parte de mi familia, de parte de la iglesia. Les amamos, les extrañamos, quisiéramos estar juntos. Hoy por hoy nos damos cuenta de la necesidad de no dejar de congregarnos, de la necesidad, como dice su palabra, no dejéis de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero es una necesidad grande y la verdad que quisiéramos abrazarlos, quisiéramos extenderles la mano, quisiéramos estar cerca de ustedes. Y Dios sabe cuál es la situación, Dios sabe cuáles son los momentos y los tiempos. Estemos con esperanza, con fe, con seguridad de que pronto estaremos otra vez juntos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.